Y bueno, el día de hoy, efectivamente, como nuestro hermano Diego comentaba, vamos a terminar esta serie que hemos estado hablando acerca de la misión. Ya, yo creo que todos ustedes cada domingo han escuchado un poquitito acerca de esto. Y hoy día vamos a concluir este tema de la misión con este retiro y con este mensaje también. Y el título del mensaje del día de hoy es La misión, un llamado hasta el fin de los tiempos. Y busquen en sus Biblias, por favor, ahí en Mateo 24, donde está la base de este mensaje, en el versículo 3 al versículo 14. Por favor, ahí en sus Biblias, aparato electrónico, como ustedes quieran. Importante tener ahí la palabra del Señor en sus manos. Mateo 24, del 3 al 14. Mientras ustedes lo buscan, ciertamente vamos a entender un poquitito acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo, en este momento, en el Monte de los Olivos, ¿cierto? Les da un contexto ciertamente solemne a todo lo que había de venir. Y es interesante cómo nuestro Señor Jesucristo les habla a sus discípulos, a sus apóstoles, en ese momento ya a puertas de. Y una de las cosas y las interrogantes que nuestros hermanos apóstoles, discípulos le hacían, bueno, muchas veces le hicieron muchas preguntas a Jesús, ¿cierto? Pero ahí en el Monte de los Olivos le hacen una pregunta muy interesante, ya muy crucial para lo que había de venir. Y una de las preguntas que dice el versículo 3, ya, ahí en el texto, dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una pregunta realmente importante. La duda que hoy día muchos tienen, ¿o no? ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo pasarán todas las cosas, todo eso que hemos escuchado del Armagedón, del fin de los tiempos, que se va a acabar el mundo, ya, y que los cristianos, los evangélicos hablan acerca de este cambio de tierra nueva y cielo nuevo, o la nueva Jerusalén bajando, hay muchas cosas, ¿cierto? ¿Cuándo será esto? Y los apóstoles y discípulos en el Monte de los Olivos le hacen esta pregunta, ya, y re importante a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos no solamente buscan información, sino una comprensión del propósito de Dios, de la soberanía de Dios con respecto a la historia. Jesús entonces responde muy claramente, pero interesante porque no lo responde con fecha exacta. Como algunos hoy día dicen, no, se acaba el mundo tal fecha. Me acuerdo que un acabose, en el año 2000, ¿cierto? No, que los mayas y todo eso, y están todos vuestros locos, ¿no? Que las tecnologías se iban a acabar, algo que iba a pasar. Aquí estamos. Y así muchas otras fechas, ¿no? Muchos han dado muchas otras fechas que se va a acabar el mundo tal momento. Pero Jesús no responde con fechas, sino con un llamado a la fidelidad. Y ahí es donde tenemos que poner atención. Más allá de saber cuándo esto va a acabar, Jesús le dice, miren, no se preocupen por eso. Preocúpense por ser fieles a la palabra del Señor, fieles a mí, al discernimiento y especialmente a la perseverancia en la misión. Este pasaje entonces no es meramente escatológico o que habla del fin de los tiempos, ¿cierto? Es profundamente pastoral y misional. Y eso es lo que hoy día nos convoca, a entender la misión. Entonces, desde una perspectiva bíblica, hermanos, entendemos que Dios es soberano sobre la historia y que su iglesia es llamada a vivir activamente en medio de ella y proclamar el evangelio hasta el fin de los tiempos. Ese es el llamado a la iglesia, a vivir una vida santa, ¿cierto? Una vida que adore a Dios constantemente, nos gocemos de Él, ¿cierto? Hasta que el Señor nos llame, pero a la vez también, dentro de todo ese contexto, a la misión. A la misión. Y la misión es entregar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ayer fue tremendamente interesante e importante lo que los dos grupos hicieron, ¿cierto? Buscar cómo enfocar nuestras actividades, sus actividades a la misión. Más que ser centrífuga, ser centrípeda, hacia afuera, ¿cierto? El pueblo de Israel cometió ese error en un momento determinado, ¿cierto? No, si Jehová es del pueblo de Israel, ¿cierto? Y todas las demás son paganas, así que no hay que predicar el evangelio. Bueno, Jonás fue un ejemplo preciso de este nacionalismo acérrimo, de que Jehová es solamente para el pueblo. ¿Y qué hace Jehová? ¿Qué hace Dios? Le cambia completamente el chip. Lo castiga, lo zamarrea dentro de una ballena y anda a predicar donde
estas naciones paganas. Bueno, el Señor nos demanda el día de hoy a entender eso, que debemos buscar la forma de entregar el Evangelio. Pero hay algo muy interesante, que me acuerdo que nuestra hermana Javiera dijo ayer también, y que es lógico y bíblico, que el Evangelio también parte por uno, y parte por aquellos que están al lado mío. Ciertamente la iglesia es llamada a evangelizar, como comunidad, como iglesia, buscar la forma de poder impactar el barrio que está alrededor nuestro. Pero la misión principal, hermanos queridos, no lo olvidemos, es que usted donde quiera que esté y donde quiera que vaya, debe evangelizar. Su misión personal parte primero. La comunitaria va de la mano. Por lo tanto, usted en su trabajo, en los estudios, donde quiera que esté, debe mostrar que usted es un creyente en Cristo y quién es el Señor de su vida. Entonces, por eso que el texto, hermano, nos llama a ver puntos relevantes para entender qué implicancias hay en esta vida para un creyente y la misión que tiene aún en estas circunstancias. Entonces, primeramente, avanzando ahora en el texto, la atención se centra en entender que todo creyente debe tener discernimiento en medio del engaño. Discernimiento en medio del engaño. Versículo 4, versículo 5. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo primero que todo creyente tiene que entender, y que es el mensaje de Jesús a sus apóstoles, pero también el mensaje para nosotros, el día de hoy, es que debo tener discernimiento en medio de toda una generación que está sin Dios y sin ley. ¿Y cómo pasa esto? Entonces, en este contexto del discurso del Monte de los Olivos, el Señor Jesucristo responde a la inquietud de sus discípulos acerca del fin de los tiempos. Pero antes de describir las señales que podrían entenderse cuál es o cuándo va a ser la venida o el fin de los tiempos, les muestra y les dirige la atención al peligro más profundo, hermanos, y constante que enfrenta la iglesia o que enfrentamos nosotros. El evangelio, o mejor dicho, el engaño espiritual. Es por eso que establece que el discernimiento, el entender, el buscar a través del Espíritu Santo la dirección para discernir y entender los contextos, no es opcional, sino esencial para la vida cristiana. Mientras usted más se acerca a las Escrituras, ciertamente el Espíritu Santo en su sola potestad y poder nos va a ayudar a discernir el engaño que puede haber en él y que puede atraer y puede hacer arruinar a la iglesia. Ya que el mayor riesgo no proviene entonces de las circunstancias externas, sino de la distorsión de la verdad dentro del ámbito religioso. Este llamado a mirar implica... ¿Se apagó? Hermano Israel, ¿me ayuda, por favor? Gracias, hermano Israel. Gracias. No hizo nada. Póngalo en... Ahí está. Entonces dice el texto, o continuando con el mensaje. Este llamado entonces a mirar implica una actitud activa de vigilancia espiritual, una disposición constante a examinar lo que se oye y se cree. Pues el creyente no está llamado a una fe pasiva, sino a una fe consciente y firme. Como también nos enseñan otros pasajes que exhortan a velar y estar sobrios, porque el enemigo actúa con sutileza y engaño. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, cada uno de nosotros debe mantenerse despierta, afirmada en la palabra del Señor, entendiendo que el discernimiento no nace de la intuición humana, sino de una verdad revelada, que es la palabra de Dios, la que ustedes tienen en sus manos, la cual se alinea con el principio que la Escritura es la única regla de fe y de práctica. Jesús también, hermano, revela que el engaño será abundante al decir que vendrán muchos. Vendrán muchos.
lo que indica que no se trata de casos aislados, sino que aún más peligroso es que estos vendrán en su nombre. Vendrán muchos. Ya muchos podrán engañarnos de muchas formas, pero el punto principal acá, que muchos vendrán en el nombre de Jesús a engañar a la iglesia. Es decir, no se presentarán abiertamente como enemigos, sino como representantes de la verdad, lo cual coincide con la advertencia de que hay falsos profetas vestidos como ovejas y ministros que se disfrazan como siervos de justicia, mostrando que el error más dañino es aquel que se parece a la verdad. Por lo tanto, el creyente debe evaluar, hermanos queridos, todo mensaje, toda enseñanza y toda práctica en la luz del evangelio bíblico, y no por su apariencia, emoción o aceptación popular. El centro del engaño, hermanos, radica en una falsa presentación de Cristo, pues muchos dirán, yo soy el Cristo, lo cual puede manifestarse tanto en falsos mesías literales como en doctrinas que distorsionan la persona y la obra de Cristo. Hermanos, el creyente está llamado a la fidelidad más que a la popularidad. Entendamos bien esto. Somos llamados a la fidelidad más que a la popularidad, a permanecer firmes, aunque esto implique ir contra la corriente. ¿Entendemos eso? Es complejo, ¿no? Porque muchos efectivamente nos apuntarán con el dedo. Muchos nos negarán el evangelio o nos negarán hasta nuestra persona, ¿cierto? Nos alejarán quizás. Pero un creyente verdadero está llamado a la fidelidad, entendiendo que la verdadera iglesia no se define por la cantidad, sino por su fidelidad a la palabra de Dios. Y el Señor va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Si mantenemos firme la palabra, discerniendo lo que el Señor nos está diciendo, poniendo ojo a cualquier cosa que pueda venir a engañar a la iglesia o nuestras vidas con falsas doctrinas, falso evangelio, la iglesia va a ser fiel cada día más al Señor y el Señor va a recompensar a la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Y va a recompensarla en forma comunitaria, pero también en forma personal. Este pasaje nos llama a vivir con discernimiento en medio de un mundo lleno de engaño religioso, recordándonos que Cristo ya nos ha advertido para que no seamos sorprendidos. Por lo tanto, debemos velar, examinarlo todo a la luz de la Escritura y aferrarnos a Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. También, hermanos queridos, el mensaje nos lleva a que debemos perseverar en medio de la tribulación. Perseverar en medio de la tribulación. Y el versículo 6 al 13 nos dice claramente, y ahí es interesante este texto. Cualquiera que lo lea que no es creyente, lo trataría de personas pesimistas, que siempre andamos con miedo y que estamos asustando a los demás, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Que hay guerras, rumores de guerra, ¿cierto? Alza la benzina, nos proyectamos a cosas que a lo mejor podrían suceder y que van a entorpecer quizá una vida tranquila en lo económico, ¿cierto? En lo familiar, a lo mejor. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene bien puesto en la tierra y le hace entender a sus apóstoles y sus discípulos que las cosas no van a ser fáciles en la tierra. Y les dice en el texto, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí la enseñanza muestra a sus discípulos un panorama realista. Para algunos puede ser pesimista, pero es realista, porque nos llama a un propósito. Aparte de ser realista y sobrio de lo que acontecerá en el transcurso de la historia antes del fin, mencionando guerras, rumores de guerras, hambres, pestes y terremotos, pero aclarando que estas cosas son solo el principio de dolores.
Con esto enseña que la historia está marcada por aflicciones y que tales eventos no deben interpretarse como el fin inmediato, sino entender que es parte del desarrollo del plan soberano de Dios. Por lo tanto, el creyente no debe vivir dominado por el temor. El creyente no debe estar dominado por el temor, sino por la confianza en aquel que gobierna todas las cosas. Porque el día de hoy vamos a escuchar miedos, temores. Ya está ocurriendo, ¿no? Miedo de lo que va a pasar, ¿cierto? Situaciones complejas. El mundo tiene temor. Pero el creyente no debe tener temor. Y la misión se trata también de entregar ese amor y entregar esa paz a aquellos que tienen miedo ante las circunstancias de la vida, porque nosotros, y yo creo que es así, tenemos paz para con Dios. Porque mi confianza y mi vida está cautiva en el Señor. Él está en mi vida y Él me manifiesta su amor y bondad de muchas formas. Por lo tanto, yo estoy seguro en las manos del Señor. Y la misión tiene que ver también con entregar ese mensaje a aquellos que tienen temor el día de hoy. Por algo, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, esto va a pasar, pero tranquilos, yo estoy con ustedes, no están solos. Caminen donde quieran caminar, ustedes no están solos. No estoy solamente yo, dice Jesús, está Dios, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad completa abogando y cuidando a sus hijos. Y ese es el mensaje que debemos entregar. Jesús advierte que la tribulación no será solo externa, sino también personal, ya que sus seguidores serán entregados a persecución, aborrecidos por causa de su nombre y enfrentarán a la traición y al rechazo incluso entre cercanos, lo cual muestra que seguir a Cristo implica un costo real en este mundo caído. La Escritura declara que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hoy día los creyentes tenemos persecución, ¿sí o no? Los que realmente buscan agradar y acercarse a Dios y cumplir su palabra y ser fieles a Él. Gracias al Señor, hoy día nuestro país no tiene la persecución que otros países. Pero nuestro Señor Jesucristo también se adelanta escatológicamente al tiempo de la gran tribulación, donde realmente ahí el pueblo será perseguido. Y no estaremos aquí sentados tranquilitos en un retiro. Seremos perseguidos, apedreados, nos llevarán a muerte, a la cárcel. Pero todavía no estamos viviendo eso. Por lo tanto, debemos como creyentes en el Señor aprovechar esta instancia que el Señor nos da para hacer misión, a predicar el Evangelio. Mientras tengamos tiempo de hacerlo, debemos hacer la misión que el Señor nos demanda. A su vez, el texto señala que muchos tropezarán, se entregarán unos a otros y se aborrecerán, y que a causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mostrando así que la presión externa y la corrupción interna producirán apostasía en aquellos cuya fe no es genuina. Lo cual se confirma con otros pasajes que enseñan que algunos se apartarán de la fe y que saldrán de la comunidad, porque en realidad no eran de ella. Evidenciando que la perseverancia no es simplemente un esfuerzo humano, sino una manifestación de fe verdadera que ha sido obrada por Dios. Hermanos queridos, la seguridad del creyente descansa en la fidelidad de Dios, pero se manifiesta en una vida que permanece en Cristo a pesar de las pruebas. Este es el mensaje que Jesucristo le da a sus apóstoles y nos da a nosotros el día de hoy para cumplir la misión. Mientras más seguros estemos en Él, mientras más paz tengamos en Él, mientras más le creamos a Él, mientras más fe tengamos en Él, vamos a tener la valentía que nos dará el Espíritu Santo para abordar y evangelizar. Pero debemos estar seguros en lo que creemos, ¿no? Sin miedo a lo que pasará. Podemos hacer comentarios, podemos quizás hablar del tema, pero nunca con temor y temblor, con miedo extremo,
sino que buscando la paz y la confianza de que Cristo está con nosotros a pesar de las circunstancias de este mundo. Así el llamado entonces de este pasaje no es a evitar de dejar de hablar de Cristo, aún en las tribulaciones, sino a perseverar en medio de ellas, confiando en que Dios sostiene a los suyos y usa incluso el sufrimiento como medio para fortalecer nuestra fe, purificar el corazón y demostrar a aquellos sin Cristo que tenemos paz en el corazón porque Él mora en nosotros, Él mora en ustedes e intercede por nosotros, nos da las fuerzas para seguir recordando que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y que esta leve tribulación momentánea produce una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, la cual anima a todo creyente a no desmayar, sino a seguir adelante con esperanza y firmeza. Hermano, la vida cristiana transcurre en medio de conflictos. Seamos realistas. Oposición y pruebas. Pero Cristo perseverará hasta el fin, cuidando a sus hijos. Por último, hermanos, después de fortalecer el corazón, viene la firmeza de un mandato. Y es que debemos proclamar el Evangelio a todas las naciones hasta el fin de los tiempos. Y ese texto es crucial, porque todo el mensaje anterior prepara a sus apóstoles para este momento importante. Y hace lo mismo con nosotros. Todo lo que hemos visto en algunos meses con respecto a la misión, todo lo que hemos visto el día de hoy, el día de ayer, ¿cierto? Con respecto a la misión, nos prepara para entender esto. Y cuando nos vayamos a nuestras casas, a nuestros hogares, y pensemos que mañana tenemos que empezar a trabajar, empezar a estudiar nuevamente, a volver a nuestro ritmo normal de vida, que nuestra fe y nuestra confianza esté firme y tranquila. Y que cuando nos vayamos al trabajo, cuando nos vayamos a estudiar, entendamos que el mensaje del Señor nos dijo: tranquilos, yo estoy con ustedes cumplan la misión, porque no están solos. Eso llega a dar escalofríos, pensar que es una realidad. Cristo está con nosotros, hermanos. Entonces debemos proclamar el Evangelio a todas las naciones hasta el fin de los tiempos, el versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino, ¿dónde dice? En todo el mundo. ¿Para testimonio de qué? A todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora entonces nuestro Maestro, el Maestro, nuestro Dios, nuestro Señor, les declara una verdad central dentro del desarrollo de la historia redentora, mostrando que antes de la consumación final existe un propósito divino, claro y establecido. Y es su propósito. Nosotros no tenemos implicancia de cambiar ese propósito. Somos parte de ese propósito, que es la proclamación universal del Evangelio, la cual revela que la historia no avanza de manera caótica, sino dirigida soberanamente por Dios hacia el cumplimiento de su plan. Y esto es donde la predicación del mensaje de salvación ocupa un lugar central en la vida de todo creyente, como medio por el cual Él llama a su pueblo de entre todas las naciones. Usted y yo no sabemos quién es un creyente o quién está elegido para salvación en esta tierra. Así como Jehová decía que quiere bendecir a todas las naciones y hablaba y exhortaba al pueblo a predicarle a todas las naciones, hoy día la predicación también es para nosotros. A predicar a todas las naciones, partiendo por casa, claramente nos invita a entender la misión desde este contexto. El contenido de esta proclamación es el Evangelio del Reino, hermanos. Es decir, la buena nueva de que Dios reina y ha provisto salvación por medio de Jesucristo, quien vivió en perfecta obediencia, murió por los pecadores y resucitó para dar vida eterna a todos los que crean. Y nosotros hemos creído en el Señor como nuestro Dios y Salvador. Por lo tanto, ese es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y ese es el Evangelio a proclamar. Si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, debemos reflexionar en nuestra vida. ¿Cómo nos estamos comportando en este mundo? ¿Nuestra fe está puesta en hombres? ¿Nuestra fe está puesta en la economía?
¿Nuestra fe está puesta en la política? ¿O nuestra fe está puesta en Cristo el Señor, Rey y Soberano de todo? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu corazón? El alcance de esta proclamación es universal, hermanos. Jesús dice que será anunciado en todo el mundo y a todas las naciones, la cual conecta directamente con el mandato misionero de hacer discípulos a todas las naciones, con la promesa de que las personas de toda lengua y pueblo adorarán al Cordero, mostrando que el propósito de Dios es reunir un pueblo redimido de toda la tierra y que la iglesia es el instrumento escogido para llevar este mensaje, entendiendo y recalcando que esta tarea no depende de la capacidad humana, sino del poder del Espíritu Santo que capacita y sostiene la proclamación del Evangelio hasta el fin de los tiempos. Nosotros, por nuestros propios medios, no podemos hacerlo, pero el Espíritu Santo que mora en su corazón, hermano, en su corazón, hermana, es el que le capacita para hacerlo, el que le da las fuerzas y la energía para hacerlo. Por lo tanto, debemos buscar constantemente la dirección del Señor, del Espíritu Santo, para tener la valentía y que nos traiga a nuestra mente las palabras para poder proclamar el Evangelio. Ayer hablábamos, y nuestro hermano nuestro hermano Ariel, nos mostraba varias tips, ideas, ¿cierto?, de cómo llegar a la gente, cómo acercarnos a ellos, ¿cierto?, de muchas formas. Eso es muy práctico, muy bueno. Pero por sobre eso está la confianza en que el Espíritu Santo le dará el qué hablar en su momento. Está muy bien lo que hicimos ayer, pero no pierda la confianza en el Espíritu Santo. No basemos solamente nuestra forma de evangelizar en técnicas, sino que junto a ella confiemos en el Señor. Porque a veces, cuando usted o yo no sabemos qué hablar, el Espíritu Santo nos da el qué hablar. Y después salimos diciendo, hoy yo no sabía cómo hablar eso. Yo no sé cómo salieron esas palabras de mi boca. Eso es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por lo tanto, hermanos queridos, debemos buscar entender eso. No es capacidad humana, es fuerza del Señor en la vida del creyente. Por lo tanto, tomémonos de la mano del Señor y busquemos que Él nos ayude a evangelizar, a hacer la misión. El texto señala también que esta proclamación tiene un carácter de testimonio, lo que implica que el Evangelio no solo se anuncia para salvación, sino también como testimonio ante el mundo, de modo que nadie tendrá excusa, ya que la verdad de Dios ha sido proclamada, la cual resalta la seriedad y urgencia de la misión. Así Jesús declara entonces que vendrá el fin, estableciendo una relación directa entre la proclamación del Evangelio y la consumación de la historia. No en el sentido de que el hombre controla el tiempo del fin, sino que Dios ha determinado que el fin llegará cuando su propósito misionero haya sido cumplido por la Iglesia. Hermanos, la misión de la Iglesia es proclamar el Evangelio a todas las naciones como parte del propósito soberano de Dios antes del fin, recordándonos que no estamos llamados a la pasividad, sino a participar activamente en la extensión del reino, a tiempo y fuera de tiempo, y hasta el fin de los tiempos. ¿Sí o no? ¿Creemos eso? No estamos llamados a la pasividad, sino a participar activamente en la extensión del reino a tiempo y fuera de tiempo, y hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que debemos poner en nuestro ADN. Eso debe fluir en nuestras venas en todo momento, confiando en que Dios salvará a los suyos por medio de la predicación fiel de su palabra, por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, el creyente debe asumir con responsabilidad, y esta congregación debe asumir con responsabilidad la misión. Así que cuando nos vayamos a nuestras casas, y el próximo domingo, o las actividades que ya vienen, nuestra meta no es solamente crecer como iglesia en cantidad, sino que también entender que ya debemos mirar la misión como prioritaria en nuestras vidas.
Así que todo lo que hagamos de aquí en adelante, misión. La iglesia está inserta dentro de una comunidad, dentro de un barrio que necesita a Cristo, hermanos. Los testimonios que ayer escuchaba de mis hermanas cuando hablaban y decían que cuando iban a entregar ese regalito en Navidad, cuando fueron a cantar, cuántas personas de edad, jóvenes, se sentían a gusto, contentos de que fueran y le entregaran algo, receptivos. Eso es algo que el Señor hace en el corazón de las personas. Por lo tanto, el Señor, cuando la iglesia se prepara para la misión, ¿saben lo que pasa? Cristo y el Espíritu Santo prepara a aquellos que ustedes van a evangelizar. Y suelta y abre y hace que este corazón duro se transforme en un corazón que lata, receptivo. Pero para eso ustedes y yo debemos prepararnos para la misión. Debemos confiar en que Dios salvará a los suyos por medio de la predicación de la palabra. Hermanos queridos, para concluir, la enseñanza de Mateo 24, del 3 al 14, nos deja frente a una realidad sobria y un desafío tremendo. Cristo no nos llama a vivir obsesionados con el fin, sino a estar preparados para Él. No nos invita a especular, sino a permanecer firmes. En un mundo marcado por el engaño, la inestabilidad y la maldad creciente. El creyente es llamado a vivir con discernimiento, a no dejarse arrastrar por todo viento de doctrina, a examinar toda la luz de la palabra del Señor y a aferrarse al verdadero Cristo revelado en las Escrituras. Al mismo tiempo, el Señor nos recuerda que la tribulación es parte del camino. Es una realidad clara en la vida del creyente y en la historia. Que la fe será probada y que el amor de muchos ciertamente se enfriará. Pero también nos asegura que la perseverancia es evidencia de una obra genuina de Dios en el corazón. La perseverancia de los santos. Dios cuida, persevera, guía a sus santos hasta el fin de los tiempos. Este texto entonces, hermanos, habla directamente a nuestro corazón. Como creyentes en Cristo, nos llama a evaluar cómo estamos viviendo. Si estamos firmes en la verdad o siendo influenciados por el error. Si estamos perseverando o cediendo ante la presión. Si estamos participando en la misión o viviendo con indiferencia. Y nos confronta con una verdad sencilla pero profunda. Cristo viene y su iglesia debe estar preparada. Que este pasaje, hermanos, nos lleve, a una fe más despierta, a un amor más ferviente, a una vida más comprometida con Cristo, con un énfasis en la misión que tenemos por delante, la predicación del Evangelio. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque tú nos hablas, Señor, y nos mueves, Señor, nuestro